pues estamos en un episodio más de Las Amanecidas y ya nos gustó esto de tener invitadas. Claro que sí. Cori Santiesteban. Y tenemos una invitada de lujo, Marta Alicia. Qué gustazo tenerte aquí. Encantadísima de estar con ustedes. No, hombre, el gusto es nuestro. Marta Alicia está compartiendo este espacio con nosotras desde la Ciudad de México. Un gustazo. Así es. Que bendita tecnología, bendita pandemia que nos aceleró este avance y que hoy en día, pues mira, tenemos el honor de platicar contigo, de conocerte. No, hombre, pues yo encantada también. Considero que fue una bendición, fue una de las ventajas como siempre, ¿no? Que esas adversidades nos traen, ¿no? Es correcto. Y bueno, quiero presentar un poquito de por qué estás con nosotras aquí en este episodio de Las Amanecidas. Aparte de que eres una mujer empresaria, una mujer que eligió trabajar por su cuenta, te dedicaste a aprender idiomas, tengo entendido, y no te quedaste ahí, sino que decidiste poner una agencia de idiomas, de transcripciones, incluso hasta periciales, de traducciones, y manejas muchos lenguajes. Sin embargo, lo que te hace todavía más especial y más interesante de platicar es que tú naciste con un tipo de discapacidad. ¿Es correcto? Correcto. Vamos bien hasta aquí. Bueno. Perfectísimo, sí. Estudié, bueno, yo desde chica amé las palabras, me enseñaron, me educaron a nutrir el intelecto. Bueno, mi padre fue profesor y nutrió mi intelecto y me despertó el amor por las palabras, que hasta fue tanto que me dediqué a la traducción, estudié traducción de idiomas. Wow. ¿Cuántos idiomas hablas, Marta? Yo hablo 3. Y en la agencia en la agencia ofrecemos servicios en pues casi todos los idiomas, ¿no? Okay. Antes decía que los más comerciales, pero ahora con la globalización todos son comerciales, entonces realmente ya en todos, ya no hay una barrera, ya todos los idiomas pues estamos comunicándonos, utilizándolos para comunicarnos en todos. Wow, sí. Ok, vamos a conocerte profesionalmente primero. Me interesa muchísimo porque aparte de los idiomas, los lenguajes que manejan en tu agencia, también se especializan, por ejemplo, en lenguaje de señas. Tenemos servicio de lengua de señas, es lengua de señas. Lengua de señas. Sí, y no sé si tengan o cuentan también con el tema de braille o no. Todavía no lo hemos integrado, pero yo creo que no tardamos porque nos interesa muchísimo. Lo tienen sobre la mesa, pues. Sí. Ok, esto es una inclusión. O sea, al final del día, poderte comunicar con extranjeros es una inclusión. Y cuando hablas de los lenguajes en la discapacidad, pues la inclusión toma más valor y más relevancia. Y muchas veces creemos que tener este tipo de emprendimientos, este tipo de empresas, pues son para gente muy especializada, de esos que viven en la luna o que viajan a Marte y que es algo muy inalcanzable para el simple mortal. En cambio, pues platicando contigo, y me encanta cómo lo planteas, porque dices, o sea, a mí me enseñaron a cultivar el intelecto, amar las palabras, y de ahí nace, pues, lo que te gusta y de lo que vives. O sea, eres de las privilegiadas que hace lo que le gusta y le pagan. Así es. Así es. De verdad que sí es un privilegio, me encanta. Amo mi trabajo. Padrísimo. Bueno, qué padre. ¿Cuántos años tienes con la agencia? Ya tengo 22 años con la agencia. Wow, bastante tiempo. ¿De cuántas personas integras este equipo? Mira, somos 5 personas de planta y los demás trabajamos en formatos de trabajo independiente, de freelancers. Entonces los traductores trabajan por su cuenta y los subcontratamos, y los intérpretes. Wow. Damos servicios de traducción escrita y también interpretación simultánea para congresos, para reuniones en línea o congresos presenciales, ¿no? Reuniones de uno a uno, desde 1 a 1 hasta de varios miles de personas, ¿no? Wow.
Y cuéntame, ¿no tienes clientes en otros países de esos de que, no sé, un abogado, un médico que te hablen y te pongan así en una pantallita que estés interpretando una consulta? ¿No? ¿Sí? Ay, Sí, cuéntame, cuéntame, sí qué lo llegamos a padre. hacer, sí lo llegamos a hacer en reuniones, sí, sí, sí. O también tenemos pues convenios con asociaciones internacionales de intérpretes. Ok. Entonces, si alguien viaja a otro país, le Ujú. podemos poner un intérprete del país a donde va y presencial. Ahí me salió Guau. una preguntita, Marta. Dices que manejas la lengua de señas. ¿Manejas la lengua de señas mexicanas y el internacional? El americano, sí. Ajá. Sí, yo no personalmente, hay gente profesional que hace ese trabajo y sí, Ok. sí, tenemos servicio de Qué lengua de Me padre. señas. encanta la idea, que sea Sí. tan alcanzable, que sea tan fácil. O sea, digo, ve ahorita, pues estamos las tres platicando puntos diferentes, tenemos Sí. una conversación fluida, no es como que se va a girar el satélite, se nos va a caer el enlace, ¿no, Alex? Entonces qué padrísimo. Imagínate todo lo que significa el valor de entender lo que está pasando, ¿no? No nada más Ajá. para un negocio o una negociación o un viaje de turismo. Imagínate cuando andas en el tema de salud buscando opciones en otros lados, cuando andas en el tema de, Sí. no sé, de estar bien, de estar a salvo. Hoy en día que todavía se siguen existiendo estos países donde si quieres vivir te tienes que salir de ahí, por ejemplo, ¿no? Y que de repente dices tú, pero el Sí. idioma es una situación, y ahora ni se diga cuando cuentas con una discapacidad y que es todavía más complicado, ¿no? Sí, Padrísimo. fíjate que me llama la atención esto que dices tú, que puedes enlazarte y todo. Estaba viendo un caso de un muchacho que pasó en unas vacaciones a donde se fueron a un país donde casi nadie hablaba el español y tuvieron un accidente y no sabían cómo comunicarse con los médicos, decir pues las alergias que tenían y todo, y Ajá. no hallaron quien traduciera. Por allá, así alguien dijo, ¿sabes qué? En aquel lado hay alguien que habla español y fueron a buscar a la persona para poder ayudarlos porque no se entendían, no hallaban cómo comunicarse. Y pues Increíble. qué padre que estas agencias puedan comunicarse con el mexicano que está allá en Irak y que no habla y que puedan ayudar en estos casos de emergencia. Pues qué padre. Sí, 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 Muy es hermoso. Ya superar me un gustó el trabajo. obstáculo, es superar, exactamente. No lo había pensado, pero ahorita con la plática, en este momento se me ocurre que cuando tú llegas a una sociedad, a una comunidad en donde no te puedes entender y te enfrentas a ese obstáculo, te estás presentando, en ese momento tienes Ujú. una discapacidad de Sí. comunicarte con la comunidad y de poder integrarte por esa falta de comunicación, ¿no? Es correcto. Entonces Así ahí es es. superar un obstáculo. Total, Ujú. total. Y en ese obstáculo va la integridad, va la sobrevivencia, van las oportunidades, van muchísimas cosas, porque a Sí, veces no es nada más la traducción, sino la culturización y la Así es. interpretación correcta, ¿no? Que esto me da la pausa para brincar al tema que nos hace admirarte muchísimo. Y es precisamente, gracias. tú naces con una condición de discapacidad. Cuéntame un poquito de esto. Claro, mira, yo nazco con esta discapacidad que se llama tendencia a parálisis espástica. Es una dificultad motriz, bueno, dependiendo, en mi caso nada más afectó a la motricidad de las piernas, este, entonces no se detecta hasta el momento en que ya es tiempo de caminar, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, al principio piensan que es deficiencia de vitaminas, la niña, en aquel tiempo la niña es flojita y no le gusta caminar, hay que entender, así hasta que se dieron cuenta de que había algo más serio, ¿no? Ujú. Ok. Ok, Y allí, bueno, también tenía la cadera luxada, ok. eh, A en aquella, consecuencia, Ujú. a consecuencia de la espasticidad, no, ¿no? como esto frecuente que sucede que nacen los niños con la cadera luxada. Ok. Y bueno, en la época en que yo nací no se hacía, ahora les hacen una prueba, un tamizaje en el que califican al bebé recién nacido y ya ahí Ujú. detectan cuando nace con esto y de inmediato lo corrigen, ¿no? Ok. Y bueno,
en la época en que yo nací no había ese sistema todavía. Oye, Marta Alicia, a ver, vamos a entrar en confianza, ¿no? Así de mujeres. Puede ser general, no tienes que ser tan específica. ¿Eres treintona, cuarentona, cincuentona? Sexto piso, dice una amiga. ¿Cómo andas? Ya estoy ya estoy en el quinto piso. Eso, perfecto. Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿por qué la pregunta? Eso, ¿por qué la pregunta? Y aquí con todo el corazón, ¿no? Te lo planteo. Dentro de lo que hemos ido descubriendo, Corina y una servidora en este podcast, es el avance que tiene la discapacidad en los últimos 10 años. O sea, no hace 20 años, no hace 30 años, o sea, hace 10 años se dieron pasos gigantes en torno a la discapacidad. Entonces ahorita, como bien lo dices, bueno, yo nazco con esto y es flojita y se le va a quitar, ¿no? Dale aceite de iguana y se le va a quitar. No, es que dale las patitas de pollo y se les va a quitar. O sea, y no se le quitó y llega un momento, debió de haber llegado un momento en tu vida donde no sé qué edad tendrías, pero te diste cuenta que eso no nada más no se iba a quitar, sino que se iba a poner peor si no se trabajaba. Así es. Y no sé de qué manera llegó ese mensaje a ti, a tus padres, a tu familia. No sé si hay algo en tu mente que recuerde ese momento. Sí, por supuesto. Yo crecí con operaciones, con aparatos, y a los 14 años llegó un momento en que, aparte soy la mayor de mi familia, entonces pues a las mayores nos toca romper como barreras, ¿no? La primeriza, pues, sí. Exacto. No, y la novateada de la mamá. Nos pasa a nosotros. Sí. Entonces, a los 14 años fue que yo, saliendo de la última operación, y para mí había sido, pues, no, traumática, y no había visto yo un resultado muy evidente, un beneficio de esa operación. Entonces fue cuando, yo no sé, de verdad que como esa sabiduría interior que tenemos todos hizo contacto, o Dios, como le quieras llamar, ¿no? Que hizo contacto conmigo y me di cuenta de que pues esto, que no quería yo vivir una vida en hospitales, y que mejor quería aprender a vivir con lo que me tocaba. Entonces les planteé a mis papás pues que yo estaba pensando en tomar la decisión de no dejarlos, renunciar a los tratamientos y dedicarme a vivir mi vida con lo que ya había sido. Y bueno, pues sí fueron épocas de rebeldía, pero mis papás supieron entenderlo. No fue fácil para ellos, pero lo supieron entender. Me fui a vivir con una tía a provincia porque yo sentía que aquí en la Ciudad de México iba a ser muy difícil ser independiente. Entonces, estuve 2 años en Chihuahua y ahí vecina. Ajá. Sí, exacto. Mi mamá es de Chihuahua, entonces tenía familia allá, estuve, y también fue que me fui a estudiar idiomas. Allí empecé a estudiar idiomas, y como una manera más fácil originalmente era como, pues, de hacerme independiente, ¿no? De adquirir una habilidad. Ya después me preparé como traductora. Me di cuenta que no es nada más saber idiomas, sino que hay toda una formación profesional Wow. para ser traductor, intérprete, ¿no? Okay. Entonces me puse ahí ya me preparé, y bueno, ya regresé a la Ciudad de México. Mis papás, cuando vieron que pues este impulso, mi papá me apoyó, y bueno, pues saliendo de la carrera de inmediato empecé a ahorrar para un coche, porque era como más fácil moverse en la Ciudad de México que en el transporte público. Y mi papá, cuando vio tanto mi afán, él terminó completando mi primer coche. Y Wow. bueno, de ahí para el real, ¿no? De ahí en Súper. adelante ya empecé como traductora independiente, y hice mi profesión, y así es como Marta, me desarrollé en la vida independiente y profesional. Marta, Wow. dices que a los 14 años tú ya empezaste a enfadarte de tanta operación, de vivir en el hospital todo el tiempo,
Pero ¿cuándo empezó todo esto? ¿A qué edad le dieron el diagnóstico a tus papás y empezaron con las operaciones, con las terapias, con todo el movimiento y tu vida en el hospital? A los 3 años. A los 3 años. O sea, yo creo Muy que a los 2 años, chiquitita. un poquito más de los 2 años fue que se dieron cuenta que, que esto era una situación más seria, que no era falta de vitaminas ni nada de eso. Y a los 3 años tuve la primera operación. Ok, Marta, si llegamos a incomodar con el tema, tú nos dices, Sí. ¿no? No, Porque no te somos aquí muy preocupes. curiositas. No, no. Pero, ok, yo te sitúo en los 14 años y tú tomas la decisión, una decisión muy fuerte en una edad muy complicada de todo ser humano, 14 años, no tienes claro ni qué quieres desayunar, mucho menos qué quieres hacer con tu vida. Sin embargo, tú estás tomando decisiones médicas. ¿Cuál era el panorama en ese entonces? O sea, ¿qué creían los médicos que podías alcanzar con más cirugías, con más tratamientos? ¿Qué habías alcanzado ya como para tú decir, esto me tocó, tal cual lo dijiste ahorita, esto me tocó y con esto quiero aprender a ser feliz? ¿Cuál era ese panorama? ¿Caminabas, no caminabas, tenías dolores, tu cuerpo se deformaba, era normal? ¿Cómo era médicamente hablando? Mira, siempre he tenido la facilidad para moverme, para caminar. Camino Súper, con cierta súper. dificultad. O sea, la espasticidad lo que hace es que los músculos no están flexibles. Ujú. Entonces, sí, eso implica una dificultad, pero no un dolor. Entonces, con el ejercicio y con manteniendo un régimen adecuado de movilidad, o sea, puedo tener los mismos dolores que alguien que no se, que no tiene un buen hábito en la edad actual, ¿no? Okay. Pero antes no había ningún dolor, ¿no? Antes no había ningún dolor. Ahora, si paso demasiadas horas sentada, si tengo, obviamente, como a todo mundo, pues igual, ¿no? Oye, es que Entonces ahora, tengo que ahora ya es la tomar. bola. Ahora ya es la bola. Así Ya, es. ya no es la condición, es la bola de años que nos hacen Sí, justicia toda. sí, entonces, sí, sí, muchas cosas son muy parecidas, ¿no? Y bueno, yo me he dado cuenta que, incluso te puedo decir que yo creo, no sé a los demás, pero bueno, en mi experiencia, yo he utilizado la discapacidad a mi favor, porque yo sé que soy más visible, yo sé que tengo una perspectiva del mundo. Estos obstáculos te hacen tener una perspectiva del mundo más profunda, cuestionarte más qué es correcto, qué no es correcto, qué es estándar, cómo quiere uno construir su personalidad, ¿no? En mi caso, bueno, ¿qué es una persona con discapacidad? O sea, eso me va a marcar de qué manera, ¿no? Entonces digo, o sea, todo mundo tenemos, hay quien tiene dificultades para ver y se pone lentes o sea, todo mundo tenemos, entonces, ¿por qué nos tiene que marcar lo que no es posible? Oye, pero estás hablando de una resiliencia y de una claridad de pensamiento muy fuera de tu época Sí. y de la de nosotras. O sea, vamos siendo honestas y no quiero demeritar para nada y tampoco quiero ser condescendiente contigo, pero debió de haber habido cosas negativas sencillamente desde el conocimiento médico que estaba estandarizado para Sí, poder plantear. Si hoy en día carecemos de esa sensibilidad médica, carecemos de esa sutileza en cicatrices, carecemos de tantas cosas, de eso de decir, mamá, papá, usted no tuvo la culpa y si su hija no avanza como desearíamos, tampoco ella tiene la culpa, en esto no hay culpables. No existe esa empatía. Sin embargo, tú dices ahorita, o sea, yo elegí agarrarlo a mi favor. Sí. Más o menos, ¿en qué edad tuya, con qué experiencias es que te sacudes y dices, yo no voy a ser la pobrecita, yo no voy a ser la que lastima, yo no soy la que se quede dentro de la caja del ni modo, Dios la castigó o así le tocó, sino que, a ver, me veo más, entonces, o me ves o me ves, o hablas conmigo o no hablas conmigo, o sea, porque lo estás planteando excelente que ya desearíamos, digo, si siendo simples mortales, no sabemos si queremos que nos vean o no nos vean. Ahora imagínate tú una jovencita, a los 14 Bien años, a ver, mamá, aquí ya paré, ahí estuvo, a la torre, y después decir, ¿cómo
potencializo esto a mi favor. O sea, es una mentalidad súper bonita, súper padre, pero, Madura, pero súper muy madura carente en ajá. el tema de la discapacidad, tristemente. Así es. Sí, bueno, yo estoy contando la parte bonita de la historia, El los proceso, resultados, pues, ¿no? El resultado del pero proceso. obviamente fue toda una lucha personal, ¿no? Fue una lucha muy fuerte, una lucha con mis papás que al principio, bueno, pues en mi caso pude yo guiarlos como necesitaba, bueno, eh, también ellos tuvieron la sabiduría de escucharme, pero al principio pues sí fue así como, ¿cómo se va a vivir? ¿Cómo ya no va a tener tratamientos? O sea, nuestra responsabilidad es que ella siga con tratamientos y que hagamos todo lo que han hecho, que sea posible porque ella esté bien. Y yo, darles, pues, expresarles, hacerlos entender que para mí estar bien no era estar en hospitales y buscando algo que no iba a llegar. Algunos médicos ya habían dicho y otros que decían que tal o cual cosa. Yo ya no quería probar nada más, ningún método más. No veía posibilidades reales de algo. Entonces yo no quería apostar a eso y pues hacerlos entender a mis papás y después ellos también tener esa sabiduría. Fue una lucha. Y ahora lo que cuento, bueno, pues también fueron luchas conmigo misma, ¿no? O sea, estaban mis hermanas, mis primas, las demás personas de la comunidad y cómo voy a ser visible yo, ¿no? ¿Cómo voy a ser? Entonces, por fortuna ha sido una familia que desde hacer lo que hacen todas las jovencitas de la edad, desde te vas a ver, vamos a pintarte los labios, vamos a ver, quieres pintarte los labios, a ponerme los vestidos de las primas, en fin, o sea, es por eso también me sirvió mucho estar en Chihuahua con las primas mayores porque ellas me fueron señalando un camino, ¿no? Para construirme como mujer primero. Oye, Marta, Y, platicas que, ay, qué enfadosa Me, yo, ¿no? me Pero tienes con la boca abierta, sí, Mari. qué enfadosa yo, pero me regreso otra vez a tus 14 años, ¿no? Cuando decidiste no, esto. Es que me tienes adelante. impactada a mí también. Tenías 14 años, eras una niña todavía. Estabas diciendo que pues había muchas cosas en contras y esa era una de mis dudas. O sea, lógicamente cuando tú decides, hasta aquí llego, te enfrentas a tus papás y te debes de enfrentar a lo que tienes médicamente en ese momento. ¿Hubo algún médico que te dijo, sabes qué? Es que si paras, puede pasar esto, esto, esto? Y sé que tú lo consideraste y decidiste hasta lo que hasta ahorita llegaste, ¿no? Pero, ¿qué fue? ¿Qué El fue lo que, panorama, ¿cómo ajá, era? el del médico al decirte no puedes parar o si paras pasa esto? No tuve hubo médicos que plantearon la situación de que pues no, que lo que había era pues ejercicios y régimen, o sea, un cuidado eh, continuo, pero nada más. Y bueno, o algunos médicos, algunos ortopedistas que sí propusieron esa última operación y que para mí resultó traumática, y después de esa, a los 14 fue que decidí que no, pero también hubo una época de muchas de depresiones muy fuertes, o sea, de estar 2 semanas metida en no querer salir, en fin, ya, o sea, yo como viendo como un panorama de cuál va a ser mi futuro, ¿no? ¿Qué me espera a mí? Y mis papás no saber bien como que hacia dónde. Entonces yo salir de esa depresión, de esa, bueno, una cosa que siempre, los libros eran, desde niña, desde los 3 años, mi papá, bueno, siempre me dotaba de todos los libros y cuanto podía de conocimientos, entonces, pues yo metiéndome en libros, como entendiendo desde novelas, desde, en fin, historias de diferente tipo, pues me hacían refugiarme en ese mundo. Entonces, estaba refugiada, pero también con pues preguntándome cuál iba a ser mi devenir, ¿no? ¿Qué iba a suceder con mi vida? Entonces, a los 17 años es que me voy en unas vacaciones, o sea, esos fueron 3 años de lucha. Y fue a los 17 años que me voy y me quedo en Chihuahua, ¿no? Y ahí es donde empiezo digamos, la vida independiente. Entonces, sí fue a los 14, pero ahí fue una decisión de dejar los tratamientos médicos y a los 17 ya viene la vida independiente
y viene pues construirme, ¿no? Yo creo que todo el mundo nos construimos, a final de cuentas, que cómo somos, cómo nos queremos presentar al mundo, qué talentos y qué tenemos para ofrecer y para aprovechar para pues dedicarnos, ¿no? Vivir de esos talentos. Entonces, pues allí fue a los 17, o sea, fue todo un proceso. Claro, ahorita estamos hablando precisamente escucha aquí medio eco, Alex. Estamos hablando del resultado de este proceso, de esa catarsis, de los 5 pisos que llevas, pues, ¿no? Sí, El proceso no ha terminado. exacto, No exactamente. termina. Exactamente. Ahorita dices, todos nos renovamos, todos vamos tomando decisiones y nos vamos renovando. Sin embargo, es una situación que creo enfrentamos cuando tienes la discapacidad. Llega un alto porcentaje de frustración, de sueños truncos, de posibilidades truncas, porque supongamos, nací con ojos cafés, pero los quiero azules, me pongo pupilentes. Estoy gorda, pues hago ejercicio y adelgazo, cuido mi alimentación. Pero tengo espasticidad, no hay una vara mágica que me lo quite. Puedo tener una calidad de vida, pero esto no se va a quitar y tampoco la elegí, ¿no? Entonces, tu renovación siempre va a estar recordándote que tiene un límite no elegido y un límite que involucra a los demás. Dices, sigo en este proceso. Yo me imagino que volteas a ver a Marta Alicia de 17 años con ese temor, con ese futuro desconocido que tenemos todo joven a los 17 años, pero todavía con una situación en contra que te recordaba, ¿no? Que iba a ser más complicado a lo mejor o más cansado que en un promedio. Y ahorita ves a Marta Alicia, la empresaria, Marta Alicia que tiene un equipo de personas junto a ella, detrás de ella, que ha hecho posible que tanta gente se entienda, se comunique. O sea, tu inteligencia, tu capacidad, tu corazón, tu sentimiento para hacer las cosas ha logrado que varias gente sepa qué dice la demás gente, ajá, porque tiene un idioma distinto. O sea, es que cómo te rescatas en esta etapa. O sea, ¿cómo ves a la Marta Alicia de 17 con la mujer de 50 que eres hoy en día? O sea, que mira, nosotros nos tienes emocionadísimas con apenas hablamos el español y mal hablado nosotras, entonces es como que, wow, pues. Ay, pues ha sido un camino, pues como dicen, la vida es como un caramelo, es como un caramelo, dulce, dura pero dulce, ¿no? Entonces, pues yo creo que así ha sido este proceso. Ha tenido de todo y ¿qué veo a la Marta Alicia? Bueno, ahorita yo lo que vería en una jovencita de 17 años yo creo que espero que a mi edad, bueno, que los papás sepan respetar esa independencia, que sepan hasta dónde, yo creo que esa es una parte importante, ¿no? Que confíen en que los hijos van a saber salir adelante, eh, digamos, o sea, que confíen en las posibilidades que tienen los hijos y que busquen qué posibilidades tienen, cuáles son los talentos para que esos los potencialicen y bueno, tengan una vida satisfactoria. Wow. Digo, sé que no hay que todo mundo tenemos límites y hay que aceptarlos, ¿no? Pero también no nos quedamos con eso y no nos quedamos con la atención fija en lo que no se puede, sino en lo que sí se puede. Muy bien. Yo creo que también muchas veces el amor, yo creo que los papás tienen que cuestionarse de qué manera están cuidando a sus hijos, o de si qué tanto es el temor de ellos. Y yo creo que no, todos los papás, no nada más los papás de hijos con discapacidad, sino de qué manera se cuida al hijo, que lo haga sacar adelante, florecer, realizar todo el potencial que tiene, ¿no? Wow. ¿Tienes a tus padres? Eh,
Mi mamá, mi papá ya falleció. Ok. ¿Qué dice tu mamá? ¿Se hablan del tema todavía o ya es un tema que se dejó de hablar? Em, bueno, es que ahora en la actualidad la que empieza un declive en Es mamá, sus capacidades es mi mamá, es mamá. ¿no? Entonces, bien, ella pues ahora le toca aceptar que ya no debe cargar. Justamente esta mañana tuvimos esa plática de ya no debes cargar cosas pesadas, o sea, porque eso te daña. Y sí, dice ella, me doy cuenta que la familia está tan al pendiente que si yo no me cuido, afecto a toda la familia, exactamente. Entonces, no es necesario, tienes quien o sea, te puedes esperar a que haya quien te ayude a cargar algo que es pesado, y si no, facilítate la vida o sea, hay maneras, digo, somos varias hermanas y todo el mundo está al pendiente. Entonces como que, pues eso es algo que yo he aprendido también, ¿no? Algo muy importante, a pedir, el arte de pedir ayuda, ¿no? O sea, yo salgo y pido a alguna persona, o sea, yo uso bastón y manejo mi automóvil y todo, pero hay banquetas, hay zonas que no son cómodas, y si yo voy a subir unas escaleras que no tienen barandal, veo quién me puede ayudar, ¿no? Normalmente prevengo, ¿no? O sea, pregunto cómo va a ser el lugar a donde voy a ir o qué. Y y bueno, si es un cliente, pido alguna facilidad para estacionarme, dependiendo, ¿no? Pero pido ayuda, y la verdad es que creo que también es una oportunidad para los demás. Yo veo que la gente con mucho gusto se sienten útiles. Es más, muchas ocasiones, aunque no necesite la ayuda, la, la, mm, si me la ofrecen, muchas veces la acepto porque sé que si no me incomoda, la acepto porque sé que eso crea un vínculo y a esa persona le hace sentir bien. No, y aparte de que al aceptar esa ayuda, la persona pues también se informa de cómo poderte ayudar correctamente, los hace crecer en ver este tipo de discapacidad, porque lo que hablamos aquí en nuestra época no se hablaba de discapacidad. Entonces nosotros los adultos somos los que más tenemos miedo al encontrarnos con alguien con discapacidad. No sabemos cómo ayudarles, cómo decirles que les queremos ayudar o si los podemos ayudar, y tampoco llegar y saludarlos como si fuera cualquier otra persona, que son como cualquier otra persona, pero ese es el miedo como adultos. Ahora los muchachos pues están más relajados y sí lo hacen, y al uno dejar que lo ayuden, pues fomenta que la persona se sienta más cómoda. Totalmente, total. Ahora hay una apertura, ¿no? Incluso yo veo como poco interés, o sea, más normalizados, ¿no? El tema. Exacto. Lo veo como, o sea, no me hacen muchas preguntas, la gente no me hace muchas preguntas respecto a la discapacidad. O sea, me hacen más preguntas acerca de mí, de mi persona, de mis actividades, de otras cosas. Lo otro es como más normalizado. O sea, ya hay un ser humano, pues, ya hay un ser humano la discapacidad. Cuando décadas atrás era el hijo que escondías, era el hijo que negabas, era el hijo que moría encadenado porque gritaba, porque no alcanzó a hablar, era el hijo que ni siquiera los médicos sabían que tenía y por lo tanto, pues, se dan de cuenta que no existe, ¿verdad? Si no hablamos, no existe. Entonces, Así es. hoy, precisamente en esta, que es lo que te comentaba, que sentimos que de 10 años a la Para acá. fecha, esta normalización de la discapacidad como una palomita que trae un ser humano, o sea, un ser humano que siente, un ser humano que ama, un ser humano que sufre, un ser humano que tiene luchas, que tiene autoestima, no, o sea, que le puede interesar la cocina, le puede interesar los deportes, le puede interesar la moda, Los es, idiomas. los idiomas, o sea, es como socializar o no socializar, ya hay un ser humano detrás de la discapacidad, o sea, Así es. wow. Hay una conciencia porque, pues no hay, es una etiqueta, realmente todo mundo, lo que repito, no todo mundo la tenemos, todo mundo tenemos. Entonces nada más es enfocar en qué sí podemos y qué es lo que no podemos. Bueno, pues eso o trabajamos en ello o lo superamos o sea, lo aceptamos, lo integramos, o
si se puede mejorar, pues se mejora, ¿no? Pero son procesos que se dicen fácil, pero no, pero bueno, Sí tienen su tardan un tiempo. poquito en agarrar, ¿verdad, Viada? Marta, una pregunta. Tuviste el apoyo de tus papás, de tus hermanos, pero ¿cómo fue el apoyo en sí de ellos? ¿En qué forma fue? Sí, es que puede ser que pura autoestima, pudieron verte, dar todas las herramientas necesarias, las terapias, no sé. Pues yo creo que en todo, ¿no? Dice que el papá le terminó haciendo Ah, la no, quitaba el sí, carro. claro, ¿no? Muy importante Sí, un carro. sí. ¿No? Pues sí, Y la dejaron ir. O sea, ¿qué Qué mayor miedo, apertura? o sea, qué miedo por tus papás, qué miedo Exacto, para o tus sea, papás, o super sea, yo como papás mamá, sí, hijos, sí, se sí, superaron a sí. ellos No, y a la mismos. Ciudad de sí, México, mira, honro a mi mamá, pero digo, era la que, cuando yo manejaba, yo también tenía miedo. A tales horas voy a ir a tal lado, yo ando por toda la ciudad, ¿no? Entonces mi mamá con el miedo, ¿no? Y sí, yo sí le decía a mi mamá, mamá, yo nada más puedo con mi miedo, no puedo con el tuyo. pues sí, Porque ella expresaba su miedo, ¿no? Y sí, y mi papá, yo creo que él tenía como más confianza, no te sabría decir, ¿no? O sea, pero mi mamá era la que sí expresaba el miedo y sí decía yo que, pues no, yo no podía con el miedo de ella, ¿no? Y no le decía que yo también tenía miedo, eso no, porque si no, no, pero yo tenía miedo de salir, yo tenía miedo de manejar, yo tuve miedo de tomar el primer autobús sola, en fin, ¿no? Sí, por supuesto, pero lo hice o siempre supe. Igual que profesionalmente cuando me daba miedo ir a ver al cliente importante de la casa de bolsa, el director de no sé qué, igual era de, a ver, Marta Alicia, hay de dos sopas. O te quedas con ese miedo y no lo haces o avanzas, ¿no? Claro. Entonces, pues, así es como, también eso es importante, reconocer el miedo, no decir que no tengo miedo y que uno, o sea, yo creo que la valentía es el reconocer el miedo y avanzar a pesar del miedo. El miedo te puede servir, te puede ayudar para, ok, tomar ciertas precauciones, pero después de eso, ir más adelante, ¿no? Hay que hacer las cosas con todo y miedo, pero así hay que es. hacerlas. Si uno no da el Exactamente, paso, ¿cómo vas a ver si lo iba a lograr o no? Oye, Marta exactamente. Alicia, es que ahorita que estás platicando lo de cómo ahora es el carrusel para la atención hacia tu mamá, entre tú y tus hermanas, cómo aprovechas, como dices, a veces no necesito la ayuda, pero alguien quiere darla y no me incomoda ni me afecta, pues lo apoyo a esa persona a que me ayude, ¿no? Entonces, te iba a decir, me representas, ¿no? Cuando estoy diciendo, o sea, tú me representas. Sin embargo, me acordé, tengo que compartir el chiste. Se los quiero compartir, es un chiste gráfico que tengo aquí en mi Facebook, de María. O sea, dice, María ve una oportunidad en todo. María piensa, si sigo mandando tanta gente a la China, me podría poner una agencia de viajes. Entonces, Wow. María es emprendedora. Sé como María, dice el chiste gráfico y la reflexión, ¿no? Entonces, me activaste inmediatamente a María porque qué capacidad en tu proceso, que yo no dudo, ha sido muy difícil, ha sido, yo no dudo, ¿no? Que ha sido complicado, que ha tenido tus días grises o quizá tus días más oscuros. Sin embargo, estoy viendo al corte de hoy, en esa mujer que conozco, un ejemplo, una inspiración, y eres como María, ¿no? O Ajá, sea, la vida te dio limones y aprendiste a hacer limonadas, la vida te dio una discapacidad y aprendiste a usarla a tu favor. Lo dijiste perfecto, dice que con mi discapacidad voltean a verme y encontrarán una mujer inteligente, una mujer capaz, una mujer empresaria, una mujer con visión y que necesitamos la mayoría de los seres humanos. Entonces es wow, pues. De lo personal, yo te quiero felicitar porque creo que todas y cada una de esos días grises que tuviste han valido la pena para ser quien eres hoy, ¿eh? lo Padre. valiente que fue porque sabías todo lo que se venía, sin embargo, con ese miedo, con ese estrés, esa ansiedad, te la aventaste y ya llegaste hasta donde estás ahorita. Sí, sí. Realmente.
No, porque Fíjate no que, pensaba, o sea, me daba miedo, no sabía exactamente todos los retos y qué bueno que no lo sabía porque qué susto. claro, la ignorancia bendice, la ignorancia protege, es la mejor aliada. Oye, Marta dice, ¿te casaste? ¿No te casaste? Sí, Muy bien, me casé, estuve, me casé con mi primer novio, que fue mi novio de toda la vida, ¿ok? Wow. 10 años de novia con él y 3 años de matrimonio. Ok, No, no ok. siguió el matrimonio, pero bueno, fue una linda experiencia. Claro, Sí, claro. claro. Muy bien. ¿Y no quisiste intentar la segunda vez? Uno aprende a la segunda vez, ¿eh? Pues he intentado, ya sin firmar, he hecho algunos otros intentos posteriores, ¿no? No cabe duda. No, no, no. Perfecto. O sea, aquí de lo legal, nosotras no somos asesoras, ¿eh? Nomás somos mitoteras. No funciona, Qué mamá, y sin padre. papelitos ni Qué nada. padre. Oye, a ver, le pregunta a los 50,000 de cómo te conocí yo. Digo, y ahorita los seguidores de las amanecidas los vamos a meter chismecito. ¿Y cómo conoces a Don Toño? Ah, esa es una historia muy linda. Toño fue alumno de mi papá era profesor. Entonces, Oh, mira. Toño fue alumno de mi papá y aparte de su familia, y mi familia eran vecinos. Ok. Entonces, bueno, es de toda la vida, o sea, nos conocemos desde la infancia. ¡Wow! ¡Qué Sí, padre! ¡Qué sí, padre! sí, sus papás y mis papás. Y luego mi papá fue padrino de mis papás, mi papá y mi mamá fueron padrinos de bodas de Toño. Delia, la Entonces, Nelly, wow. Bueno, sí, ahora yo a los seguidores de las amanecidas los pongo en contexto. Don Toño, don Antonio Reyes, es un señor a quien yo en lo personal quiero muchísimo, le tengo una estima muy grande, un cariño muy grande, muy, muy profundo. Él es asesor de empresas, es coach en emprendimiento y es un hombre muy sensible, que yo empecé conociéndolo a él por otra muy buena amiga que tenemos y las familias ya nos hicimos amigos, o sea, Lili, su hija, sus hijos, la nuera, una cosa maravillosa, ¿no? Aparte de la ciudad en la que vivimos, que es muy dada a esto. Y precisamente me tomé un café con él hace algunas semanas y le platicaba del giro que estaba dando este emprendimiento del podcast, ¿no? Le digo, es que mira, ya estamos metiendo entrevistados, ya vamos por este lado. Y me dijo, tienes que tener a Marta. Y él fue ahí donde me habló de ti y le agradezco infinitamente porque siempre tiene ese feeling de hacer conexiones y la verdad es Sí. que me ha encantado conocerte. Me ha Claro que encantado sí, este la feedback. verdad. Es admirable. Muy admirable, la verdad. fíjate, Toño es una persona muy, muy preparada, yo también lo admiro muchísimo, es un gran guía, la verdad, también ha llegado muy, muy lejos como empresario, ¿no? Sí, Como asesor sí, empresarial. sí, 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 es una persona muy valiosa. Pues Marta, no sé, algo que quieras platicarnos y que no te hayamos preguntado. Oye, ya nos metimos hasta la Oye, cocina no, y no, 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 no no, pues tuvimos por favor. cara, pero encantadas. nos sale natural, ¿viste? No, Nos gusta el pues, chismito. no, hombre. No, pues es una plática a gusto, ¿no? O sea, un cafecito, como un cafecito, nada más nos hace falta el cafecito. Sí, sí. Sí. Este, bueno, pues mira, yo estoy actualmente dando conferencias, además de empresaria, doy conferencias es- y talleres de escritura asertiva. Ok. Wow. Y doy conferencias de motivación basadas en conceptos justo por palabras. Por cada palabra desarrollo un concepto y doy conferencias, estoy dando talleres de escritura asertiva porque creo que es importante la comunicación, ¿no? Y es en lo que digo, para enfrentar obstáculos, los obstáculos son para todos, o sea, el ponernos digo, las personas que tenemos una discapacidad, pues desde en la mañana tenemos las dificultades para movernos y todo, pero no podemos ir por la vida pensando todo el tiempo ay, yo batallo para moverme, yo batallo para esto, o sea, no, y yo creo que todas las personas tenemos que ir
pues bueno, haciendo a un lado y poniendo nuestra atención en otra cosa. Y creo que por eso es importante tener como esta apertura en los conceptos, en lo que te rodea, la vida, el despertar la conciencia hasta de la flor que tienes en el florero, ¿no? ¿Cuál es su proceso diario? El animalito, yo soy súper animalera, tengo un perrito y un gatito, y Eres de las mías. sí, totalmente. Entonces, en el proceso, en las necesidades del otro, ¿no? En expresar, o sea, no, en particular, bueno, yo trato de, ok, yo soy la que a veces necesito un apoyo, pero no soy la única que necesita. O sea, tengo oídos, hay amigas que de pronto necesitan alguien que las escuche, ¿no? Claro. O alguna opinión o algo, entonces, ¿qué puede uno aportar? Wow. Entonces, por esa razón es que también estoy dando y también estoy eh, desarrollando pues esa faceta que siempre ha estado ahí, ¿no? Pero ahora poniéndole más atención y dedicándole más tiempo también. Wow. ¿Y qué te puedo decir? El bastón, por ejemplo, si estoy en una reunión, el bastón me abre caminos. Ya me di cuenta que el bastón es, eh, es un arma de poder para mí. O sea, entonces, Es que eres pues creo María, que pues. Sí. Has elegido ser María. O sea, me encantó el chiste, ¿no? te lo voy a compartir por WhatsApp. Sí, por favor. Sí. Y entonces, bueno, pues creo que hay muchas oportunidades y creo que para todo el mundo, o sea, no quitarnos, o sea, sí, los que tenemos esto, vivimos esta discapacidad, pero no somos, o sea, está también el que no se puede comunicar porque vive en un país donde no domina el idioma, como lo comentábamos ahorita. Entonces, como que quitarnos esa etiqueta, ¿no? O sea, no negarla, es parte de nuestra esencia, pero si ya está integrada, pues poner la atención en lo demás, ¿no? Súper, Así es. súper guau. Pues qué padrísimo. Así Cori, es. Pues tú, Ani. yo sí, última, ya. ¿Y tus Un papás? Por consejo. favor, lo Ajá, que necesites. precisamente. Tú eres Quiero un consejo para los papás. O sea, yo soy mamá y me gustaría escuchar un consejo. Ajá. otro. ¿Qué le Consejo dirías a los para- papás? Otro, porque ya dijo que lo suelten. Sí, aparte de soltarlo, es que me rehúso. Sí, quiere que la convenzas de eso, porque ahora ustedes como mamás para los hijos, ¿no? Y todo. Pues creo que es importante ver el potencial y realmente de los hijos y realmente confiar, ¿no? En cómo alimentaste ese potencial, qué capacidades le diste y soltarlos para la vida, ¿no? Yo creo que es importantísimo porque si no confías en él, vas a hacer crecer con miedo y vas a crear a una persona inútil, ¿no? Que eso está sucediendo mucho, tristemente, en la actualidad, ¿no? y sin Papás discapacidad para protectores, justificarlo. papás, sí, 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 o sea, sin discapacidad para justificarlo. Sí. y hay chicos que realmente no tienen una discapacidad eh, eh, evidente, pero no se pueden mover por el mundo, porque, porque los papás están resolviendo todo, porque les están dando el miedo. Sí, o sea, yo por ejemplo, mi papá podría haberme comprado el coche desde el principio, ¿no? Y Así él es. dejó, o sea, cuando vio mi impulso, ok, la compré. Claro. Y ya, pero todo lo demás ha sido mío, o sea, tuve el apoyo de él toda la vida, pero ya después fue mi propio desarrollo y mis propios logros, ¿no? Entonces, creo que es muy importante para la sociedad actual el que los papás confíen en lo que, o sea, que en las primeras etapas de la vida los doten de todo lo que puedan. Y cada hijo tiene una parte muy desarrollada y donde se maneja con más facilidad y otra en la que no tanto y esa pues apuntalarla para que pueda usarla a su favor y las otras pues sacarles provecho lo más que se pueda, ¿no? O sea, para que en un momento dado, cuando ya llega la parte de la independencia, de la época de independencia, los chicos salgan a volar, ¿no? Por sus propios medios. Es muy importante. Ok. La Cori va a llorar. La Cori va a llorar. Trabajar las fortalezas, seguirlas reforzando y trabajar las áreas de oportunidad. Sí, porque el amor a veces es, ok, yo voy a estar tranquila y por estar yo tranquila no voy a dejar que
o tranquilo, y no voy a dejar que mi hijo desarrolle su propio músculo económico, de independencia, su intuición, su capacidad de decidir. Entonces creo que allí hasta yo hablaría como de un egoísmo, ¿no? Claro, claro. Pensar en la propia Así es. tranquilidad. Sí. Y bueno, Marta, ya para despedir esta charla, está padre. ¿Cómo encontramos tu agencia? ¿Cómo la podemos sí, muy importante. buscar? ¿Cómo te podemos contactar? Es muy interesante, de hecho, para muchos abogados debe de ser súper valioso el tema de poder ser peritos en traducción. Muchos negocios, muchas empresas, hoy en día que consultamos, por ejemplo, que lo hablábamos, ¿no? Que es como surge este programa, por ejemplo, a distancia, quieres consultar, quieres hablar con alguien, puedes triangular con tu agencia, o sea, creo que es una oportunidad muy grande. ¿Cómo podemos encontrarlos? Pues mira, nuestro correo es info@intertraducciones.com. Okay. ¿Tienes alguna página? Sí, la página es www.intertraducciones.com. Perfecto. Ok, Perfecto. Pues está Sí, padrísimo. sí, Me la verdad encanta, que me sí. encanta tu No, hombre, pues negocio. Sí, todo tú, de hecho, ¿eh? Todo tú. Sorprendente, la verdad. Padrísimo. No, encantadísima yo de estar aquí con ustedes y de esa labor. Y como les comentaba, yo también soy amanecida, porque me amanezco a veces trabajando, leyendo, en fin. Entonces, pues también soy amanecida. Definitivamente que lo eres. Pues no, en lo personal no me queda más que agradecerte, Marta. Me encanta, ya tenemos el contacto, vamos a seguir ahí a la orden, lo que necesites. Ha sido, la verdad, un placer escuchar tu historia, conocerte. Por eso quise empezar por el tema de tu profesionalismo, porque siempre vemos, como dicen luego, la manzana, pero nunca supimos todo lo que el árbol tuvo que necesitar para poder darla, ¿no? Y la paciencia, el enfoque, la concentración, la persistencia, habla mucho de un ser humano. Y cuando este ser humano trae luchas paralelas, como es el tema de una condición, en este caso física, a veces neurológica, bueno, que también tiene que ver, me comentabas tú, ¿no? En muchas situaciones, no es decir si ella pudo, yo también puedo, no, es que si ella encontró un camino, yo puedo encontrar el camino que a mí me represente, que a mí me dé esa plenitud, me dé esa libertad, me dé esos intentos, ¿no? Entonces, la verdad es que me ha encantado conocerte y me ha encantado escucharte y me ha encantado estos años de renovación que llevas y que hasta el pelo lo noto ya. Todavía dándole el modo, pero bueno. Renovadas, mira. Sí. Oye, buscándole. Yo estoy agradecida a la labor de ustedes, es súper bonita también, es admirable y me encanta, para mí es un honor haber tenido este espacio en su programa, y la verdad que reconozco esa difusión, esa labor de concientización sobre el tema, ¿no? Una mirada nueva que ustedes están propiciando al tema es maravilloso. Mil gracias, Marta. La verdad que fue un placer conocerte. Fue un placer escuchar tu historia, muy admirable. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Muy bien, pues este fue un episodio más de Las Amanecidas. Compártalo, coméntenos, denos sus opiniones. Encantadas, muchísimas gracias. Bye bye.